Mi exnovia me dejó, siguió viviendo gratis en mi apartamento, me falsificó la firma, me endeudó y terminó prófuga con un delincuente, así destruí su vida legalmente. No me considero ingenuo. Tampoco un mártir. Si alguien me hubiera contado mi propia historia desde fuera, probablemente habría fruncido el ceño, tal vez soltado una risa seca. Y aún así, la viví paso a paso, creyendo que estaba haciendo lo correcto, manteniendo una lógica que ahora me parece tan resbaladiza como el hielo bajo los pies de alguien dormido. Durante 3 años, sostuve una relación que empezó con la intensidad de un rayo y terminó con el silencio de una puerta que se cierra sin apuro. Ella, Olivia, tenía esa energía envolvente que convierte lo cotidiano en algo cinematográfico. Todo lo hacía con una especie de aura. Caminaba por la cocina y parecía que estaba desfilando. Cocinaba como si fuese una competencia culinaria. Lavaba los platos como si el mundo se ordenara con cada espuma que se disolvía. Yo, al principio, me reía. Luego, me rendí a esa dinámica. Terminé pagando más de la mitad de mi salario mensual, el 56% exacto, para que ella no tuviera que trabajar y se encargara de todo en casa. No lo llamaba salario al principio. Era un gesto. Una forma de decirle que valoraba su tiempo, que su trabajo tenía peso. Que yo entendía que lo doméstico no es gratuito. Pero esa palabra, salario, empezó a colarse entre nosotros. Ella misma lo dijo un día, riendo, soy como tu empleada doméstica con beneficios. Lo dijo con tono ligero, pero algo en su mirada no coincidía con el chiste. Durante los últimos 3 meses, me reubicaron. Una asignación temporal. A 4 horas de nuestra ciudad. Una transición que acepté sin resistencia, convencido de que 6 meses no eran nada para 2 personas que llevaban 3 años construyendo una vida. Nos veíamos 5 días al mes. A veces 4. Ella se quedaba sola en el apartamento, el de mis padres, para ser claros, donde nunca pagamos renta, y seguía recibiendo el dinero. Yo no le exigía nada. Aún creía que su rol en la relación era equivalente al mío, solo que diferente. No me costaba ayudarla. Tenía deudas. Nunca había trabajado en serio. Su madre le había resuelto todo hasta que yo llegué. 2 semanas atrás, encontró un trabajo. Algo temporal, en una boutique de ropa. Me llamó para decírmelo, entusiasmada, y añadió que ya no quería encargarse de todas las tareas del hogar. Lo dijo sin rodeos, sin suavizarlo. Acepté de inmediato. Le dije que estaba bien, que si ella ya no quería encargarse de eso, entonces yo ya no le pagaría más. No como castigo, sino como consecuencia. Le aclaré que no le pediría que pagara ninguna factura, y que incluso le seguiría transfiriendo el dinero durante 2 meses más para que pudiera ajustarse. Pareció conforme. Este fin de semana, volví a la ciudad. Conduje 4 horas para pasar 2 días con ella. La noche fue tranquila. Vimos televisión. Cocinamos algo juntos. Me sentí como en los primeros meses. Por un momento, creí que la distancia estaba curando cosas. Pero antes de irme, mientras ponía las llaves del coche en mi bolsillo, ella me miró como si estuviera mirando un punto final. Y lo dijo. Que ya no quería seguir. Que había estado pensándolo desde hacía tiempo. Que no tenía que ver con el dinero, ni con el trabajo, ni conmigo. Solo, con ella. Asentí. No hubo gritos. No hubo súplicas. No hubo lágrimas. Le dije que podía quedarse en el apartamento durante los 3 meses restantes. Que no se preocupara por eso. Me subí al coche, arranqué y comencé el viaje de regreso. En el segundo peaje, recordé el dinero. El salario. Las transferencias mensuales. Durante 3 años, cada primero de mes. Ella nunca lo pidió. Yo nunca lo reclamé. Se convirtió en una costumbre, como lavarse los dientes o apagar las luces antes de dormir. Me detuve en una gasolinera. Me senté un momento con el motor apagado. Saqué el teléfono y le escribí que ya no le enviaría más dinero. Ella respondió con un simple, entiendo. Pero no terminé de entender yo. La sensación era ambigua. Como si hubiese estado sosteniendo una cuerda tensa que de repente había sido cortada por el otro extremo. Los días siguientes fueron extraños. Me encontraba viendo nuestras fotos. No por nostalgia, sino por análisis. Intentaba descifrar en qué momento se instaló el desequilibrio. En qué punto pasé de ser su pareja a ser algo entre proveedor y respaldo emocional. Fue entonces cuando me escribió su prima, Clara. No hablábamos desde hacía casi un año. Pero el mensaje era directo, necesito hablar contigo.
No es sobre Olivia. Es sobre ti. Decidí llamarla. Su voz estaba nerviosa, casi temblorosa. Me contó que Olivia le había dicho que pensaba mudarse con un amigo del trabajo. Un tal Damián. Que según ella era temporal. Solo mientras encontraba algo propio. Pero Clara había visto algo más. Había encontrado en el celular de Olivia unos mensajes que no eran de una amiga a un amigo. Imágenes. Audios. Planes. No supe qué decirle. Clara no estaba motivada por ningún rencor. De hecho, ella siempre había protegido a Olivia, incluso en nuestras discusiones. Pero ahora estaba preocupada. No por mí, sino por su prima. Damián era casado. 2 hijos. Un tipo inestable con antecedentes por violencia doméstica que había sido despedido 3 veces por problemas de conducta. Le agradecí, sin mucho más. Me guardé la información. La semana siguiente, Olivia me escribió para preguntarme si podía prestarle dinero temporalmente. Que se lo devolvería en cuanto pudiera. Era para un depósito. Supuse que era por Damián. Dije que no. No le expliqué por qué. Solo no. Ella respondió con un ok. Esa fue la última vez que me habló en semanas. Hasta que una tarde, Clara me volvió a escribir. Olivia había desaparecido. No respondía llamadas ni mensajes. No se había presentado en el trabajo. El apartamento estaba vacío. Me pidió que fuera a revisar. Lo hice. Encontré la puerta cerrada pero sin seguro. Dentro, faltaban cosas. Algunas prendas. Algunos documentos. Pero no parecía una mudanza. Parecía una huida. Y en el escritorio, había un sobre. No tenía mi nombre. Ni instrucciones. Solo estaba ahí. Lo abrí. Eran los extractos de sus tarjetas. Todas. Casi $15,000 en deuda. Compras que no conocía. Cargos a lugares que nunca frecuentamos. Una suscripción a una clínica de fertilidad. Una reserva de vuelo a otra ciudad. Y en la parte inferior, una carta de aprobación de crédito a nombre mío, con mi firma falsificada. El crédito a mi nombre me dejó paralizado. No era solo una traición. Era un delito. Reconocí de inmediato la letra. Olivia había firmado papeles frente a mí muchas veces. Copiado mi firma también. Era una broma entre nosotros. Ahora era una amenaza legal. Llamé al banco. Fingí no conocer la situación. Pedí detalles. Confirmaron la cuenta. Confirmaron el crédito. Confirmaron que el dinero había sido transferido a una cuenta que no me pertenecía. Me dieron un número de caso. Tomé nota sin pestañear. Me fui del apartamento sin tocar nada más. Cerré la puerta, y mientras bajaba las escaleras del edificio, supe que ya no era su exnovio. Era una víctima de fraude. No había margen para sentimentalismos. No había lugar para recuerdos bonitos. Me convirtió en una herramienta y ahora me había robado. Punto. Esa noche no dormí. Busqué todo lo que pude encontrar sobre Damián. Fotos en redes sociales. Etiquetas antiguas. Un Facebook abandonado. Un Instagram que apenas usaba. Pero aparecía en una imagen reciente, tomada por otra mujer. Se llamaba Eliana. La busqué también. Su perfil era privado, pero vi que compartía amistades con Clara. Al día siguiente, la llamé. Le conté lo del crédito, las deudas, la huida. Me dijo que Eliana era la exesposa de Damián. Que él tenía una orden de alejamiento reciente por amenazas. Que el tipo estaba mezclado en apuestas, falsificaciones y una red de préstamos informales. Que había visto a Olivia con él un par de veces. Que algo no le cuadraba. Que la última vez que los vio discutieron en un restaurante y Damián se fue lanzando un vaso contra el suelo. Volví al banco. Puse la denuncia formal. Entregué la carta, el crédito, la prueba de la firma falsa. Me ofrecieron congelar la cuenta mientras investigaban. Acepté. Pero había un problema. Si no demostraba pronto que no era mi firma, el crédito seguiría a mi nombre y me afectarían los intereses. Fui a la policía. Llevé todo lo que tenía. Me asignaron un oficial. Me tomó declaración. Me dijo que podía reportar a Olivia por suplantación, pero que si no presentaba una querella completa, no podían emitir una orden de localización inmediata. Había que esperar. Clara me escribió una semana después. Damián había sido arrestado por un intento de robo. Una casa en la costa. No había detalles públicos aún. Pero apareció en las noticias. Imágenes borrosas de una cámara de seguridad.
No vi a Olivia, pero supe que estaba involucrada. No tardó en confirmarse. Alguien vio a una mujer huyendo del lugar. Con rasgos similares. Mismo auto que usó Olivia. La policía conectó los puntos, y emitieron una orden de detención preventiva por complicidad. Pero no la encontraron. Desaparecida otra vez. Ahí comencé a recibir los mensajes anónimos. Primero por correo. Luego por redes. Cuentas falsas. Ella no es tu problema. Bórrate. Si la entregas, vas a perder más que dinero. Pensé que era una broma. Luego aparecieron dos tipos en mi trabajo, pidiendo por mí. No dejaron nombres. Solo preguntaron si seguía en la ciudad. Cambié de número. Notifiqué a Recursos Humanos. Hice un reporte. La policía me asignó vigilancia virtual, pero no podían hacer más. No tenía pruebas de quién enviaba los mensajes. Solo podían suponer. Una tarde, encontré una caja en el baúl del coche. No tenía remitente. Dentro había una chaqueta mía, que había desaparecido del apartamento meses atrás, y un papel con una dirección escrita a mano. Pensé en ignorarla. Pero fui. Era un edificio viejo, casi abandonado, a las afueras. Un vecino me dijo que una pareja vivía ahí, pero que se habían ido hacía días. Revisé el buzón. Había una factura a nombre de Olivia. El mismo número de tarjeta que aparecía en los extractos. Volví a la policía con eso. La incluyeron como dirección vinculada. Emitieron una nueva alerta. Pero ella seguía sin aparecer. Y entonces, 2 semanas después, me llamó Clara. Olivia la había contactado. Estaba en una clínica. Había sufrido un colapso. Ingesta de medicamentos. Deshidratación. Había sido internada con un nombre falso, pero usó el número de seguro médico real. Alguien la reconoció. No fui a verla. Solo pedí que me confirmaran si estaba estable. Lo estaba. La policía la tomó bajo custodia una vez que se estabilizó. Me ofrecieron ir a declarar en persona. Fui. No me pidió disculpas. No me dirigió la mirada. Solo mantuvo la cabeza agachada mientras yo narraba frente a un oficial cómo me enteré de la falsificación, cómo había desaparecido, cómo me usó. Cuando mencioné a Damián, levantó la vista. No con culpa. Con rabia. Como si la traición fuese mía. Su abogado pidió medidas especiales. Dijo que Olivia había actuado bajo presión. Que fue manipulada. Que tenía documentos médicos sobre su salud mental. El juez concedió que esperaría los informes. La fiscalía me pidió pruebas adicionales para reforzar el caso. Pasaron meses. Damián fue condenado por otros cargos y no pudo testificar por ella. Olivia llegó a un acuerdo con la fiscalía. Declararse culpable a cambio de una pena reducida, sin cárcel, pero con libertad condicional y obligación de resarcimiento económico. Yo estaba ahí cuando la sentenciaron. No hubo aplausos. No hubo drama. Solo una lectura mecánica y una firma. Se me ofreció una indemnización parcial. Nunca vi la mayoría del dinero. Pero lo acepté. Pasó un año. Olivia me escribió una vez más. Un mensaje seco. Quería recoger unas cosas que aún estaban en el apartamento. Nunca respondí. Clara se encargó. Cerré la puerta por última vez y entregué las llaves. Volví a vivir solo. No volví a saber de ella. Solo supe que intentó mudarse fuera del país, pero las condiciones de su libertad condicional se lo impidieron. Damián desapareció de la prensa. Y yo, al final, aprendí que hay formas de traición que no se curan. Solo se documentan, se denuncian, y se archivan. Nunca me devolvieron el crédito. Nunca se limpió del todo mi historial. Pero el apartamento fue vendido, el dinero me permitió cambiar de ciudad, y desde entonces, nadie ha vuelto a tocar mi puerta con caja sin nombre.